El extraordinario. Extraordinarium. ¿Qué haces tú aquí? Mar, ¿qué haces? Nada, ordenando cajones. Vaya cosa. ¡Ah! Anda. Ay, mira qué cosa tan bonita. ¿Esto qué es? Es como una calcomanía con un dibujo de una bicicleta. ¡Ah! Vaya cosa más retro. Me lo voy a pegar aquí en el brazo. Ha quedado guapísima. Mira, Marcus, mira qué calcomanía me he puesto en el brazo. ¿Qué? ¿Te has puesto eso? Pero claro, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Eso no es una calcomanía, es un tripi. Me lo regaló mi abuelo. Es de los años 60. Ay, Marcus, ¿pero qué me estás diciendo? Ay, la que hemos liado. Ay, mi madre, ¿pero qué esto es un tripi? ¿Pero qué es un tripi? Me lo regaló mi abuelo, pero ¿por qué te lo has puesto? Ay, Santa Virgen del Carmen, un tripi. Y esto me va a hacer efecto, pero tú crees... Pero, ¿por qué coño lo has puesto en el cajón? Esto es La triposa condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. Y así empezó mi viaje por tiempos y lugares que jamás había explorado. Yo no buscaba nada, lo del tripi había sido un accidente, pero la verdad es que me llevó a reflexionar sobre conceptos en los que nunca solemos pensar y sin embargo son la base de nuestro pensamiento. Este viaje me llevó de paseo por la ensoñación, por la fantasía y por una forma de delirio muy actual, eso que llaman delulu. Lo primero que hice fue tumbarme en el sofá a verlas venir. Ahí estaba pensando en las musarañas cuando de pronto sentí que mi cuerpo se desdoblaba en dos. Uno de mis cuerpos se quedó durmiente en el sofá y el otro se hizo etéreo y volaba por un túnel de espirales de colores. Poco a poco los círculos rosas y verdes y amarillos y violetas dejaron de girar. Dejaron de girar y me vi en un café precioso de techos altos. En unos butacones había unos hombres vestidos con trajes oscuros. Tomaban licores, fumaban puros. Miré a la pared y vi un calendario que ponía 27 de julio de 1930. Aquello era un viaje temporal. Al fondo vi a un hombre mayor, mitad calvo, mitad con ricillos, que le decía a otros: Estamos hastiados de eso que llaman realidad nuestra. Queremos soñar, pero soñar alto, soñar hondo. Si es cierto que las realidades de hoy son los ensueños de ayer, los ensueños de hoy han de ser las realidades del mañana, porque no existe nada que no sea el fruto de lo que vivimos antes en nuestra imaginación creadora. Aquel hombre se llamaba Mario Rosso de Luna, y lo curioso es que en aquel estado de conciencia yo no necesitaba Wikipedias ni hostias. Sentía que todo el conocimiento del universo corría por mis venas. Sabía que Rosso de Luna era astrónomo y teósofo, que estudió civilizaciones antiguas y descubrió cometas inéditos en el cielo, que dirigía la sección de teosofía del Ateneo de Madrid y a esa gente la llamaban los locos.
Por eso sabemos que los pretendidos fantaseos de estos libros algún día resultarán verdaderos para la ciencia, porque el arte y la poesía son la avanzadilla exploratoria. Un buen ejemplo entre los miles que hay nos lo han dado las novelas de Julio Verne. Cuando aparecieron, las menospreciaron porque decían que eran demasiado fantásticas. Pero fíjense, con los descubrimientos de hoy podríamos decir incluso que apenas son fantaseadoras. Comparen el Nautilus de las 20.000 leguas de viaje submarino con los submarinos actuales, y el aerostato de las 5 semanas en globo con los modernos aeroplanos y dirigibles. Me estaba encantando escucharlo. La magia y la poesía trascendente de los genios intuitivos ponen los cimientos del edificio científico. Rosa de Luna defendía la necesidad de imaginar para que la ciencia pudiera ser más exacta. Pero en ese momento, aquel café de 1930 donde estaban esos hombres se empezó a difuminar y a desaparecer y a desvanecerse. Y entonces los contornos de mis brazos y de mis piernas empezaron a diluirse también. No podía distinguir dónde acababa mi cuerpo y dónde empezaba el sofá. Todo era un baile de átomos en un único universo fluido. Todo era el todo. Y así me vi suspendida en los pensamientos del guionista y escritor de ciencia ficción Julio Rojas. Creo que vivimos en un mundo tan dominado por los pensamientos políticamente correctos, tanto en el mundo de la ciencia, como en el mundo de la política, el deber ser, la interpretación del arte, la interpretación de la historia, utilizar el sentido del humor incluso, o escudriñar lugares de la realidad que han sido recorridos seriamente antes, pero que ahora se encuentran proscritos. Me refiero al pensamiento mágico puro, al mago, al ocultista, al que cree sacar fotografías de hadas, al que ve un platillo volador, al que cree escuchar otras comunicaciones de otras dimensiones, ya sea de manera seria o sea de manera burlona. Creo que es súper saludable. Después me sentí flotando por una galaxia en expansión. Ya no era solo la ciencia, era la fantasía desbordándose por todo lo humano. Es súper saludable fabular. Es muy saludable poner en tensión a la realidad y generar realidades alternativas para que la combinación de nuestra propia y estable realidad más nuestra realidad alternativa genere un tercer elemento que nos va a generar respuestas. Es imposible generar debates si es que alguien no aventura a correr el cerco y a generar un tipo de pensamiento alterno. Ahí estaba yo, en un estado de conciencia divergente, creando mundos deslumbrantes. Entonces yo doy por sentado de que un creador tiene que abrirse a todas las posibilidades. Si quiere empezar a jugar con el I Ching, con el tarot, con números aleatorios, incluso mirar la forma de las nubes y establecer ciertas coherencias o incoherencias, es lo que nos falta para comprender y para oxigenar esta densidad en que se ha convertido en la realidad civilizatoria 2024. Lo vi todo clarísimo. Estaba viviendo una epifanía filosófica. Estaba entendiendo lo imprescindibles que son la imaginación, la ensoñación, la fantasía y a la vez entendí el rechazo que originan. Muchos desprecian y ridiculizan los pensamientos fantásticos porque pueden convertirse en un coladero de supersticiones, maguferías, supercherías.
y también en modas juguetonas de adolescentes. Ya ves tú. Menudo viaje me estaba pegando. Había ido atrás en el tiempo, había tenido una epifanía filosófica y a continuación me vi dentro de TikTok. Pero no digo mirando vídeos de TikTok, estaba dentro de la aplicación. Y madre mía, qué follonera había. Qué locura de gente hablando, cantando, gritando. Me puse a pensar que hubiese preferido 1000 veces ir a parar a las tripas de ChatGPT cuando me vi arrollada por un maremoto de etiquetas que decían: De Lulu, 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 de Lulu. ¿A dónde demonios me llevaba el tripi esta vez? ¡Pam! A la realidad. A una de las expresiones fantasiosas más actuales, a una forma en la que a muchas adolescentes les gusta fabular y fantasear. Y eso es Delulu. He visto que se ha hablado mucho en TikTok sobre ser delulu o delusional y oigan, yo soy esa persona. Contextos son creencias que yo genuinamente creo que pueden ser delirantes o sin sentido lógico para algunas personas, pero que me hacen muy feliz. Delirantes, pero que me hacen muy feliz. Ser una delulu es ser una delirante. ¿Qué? Todo el tiempo piensa que todo es posible, que si quiere ser la siguiente reina de Inglaterra, obvio va a poder serlo. Delirante. Ellas mismas saben que es una locura, un absurdo incluso. ¿Pero y qué? ¿Quieren jugarlo? Básicamente es eso, creer que todo es posible para ti y que en cualquier situación tú eres lo mejor. Vaselina para la autoestima. Yeah, prima. Para ser de Lulu, tienes que romantizar lo que ya tienes. Es creerte todo lo que a tu versión realista le parecería una locura. Aquellos vídeos de adolescentes maquilladísimas y jugando a lo loco con Delulu me estaban llevando por un viaje visual y un viaje auditivo. May all your delulu come trululu when you go to Skalulu, because that's the salulu to living a very good lulufu. Delulu comes trululu. Que tu fantasía se convierta en realidad. Que tu fantasía se convierta en realidad. Delulu is the solulu. El delirio es la solución. Y entonces vi a McLuhan metido en una tele en blanco y negro explicando su verdad eterna de El medio es el mensaje. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment, and that is the medium. No importa demasiado lo que digas por teléfono. El teléfono como servicio es un entorno gigante. Y ese es el medio. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. Y el entorno afecta a todos. Lo que dices por teléfono afecta a muy pocos. Claro. La fantasía tiene su propia expresión en las redes sociales, igual que la fantasía adopta otras formas en las novelas, en las series o en los rituales de los que cantan y bailan a seres fabulosos e irreales. Pero lo curioso es la ola de críticas y de iras que despierta Delulu. ¿Cuántos adultos lo toman en serio y publican artículos clamando al cielo por esta forma tan peligrosa de autoengaño? ¡Oh! Las adolescentes han perdido el sentido de la realidad. ¡Oh! ¡Tanta fantasía! Las va a dejar inválidas para la vida real. Me llovieron encima artículos de prensa alarmistas sobre ¡oh! ¡Cuánta tontería ha poseído a las niñas en TikTok! Y entre todo ese fangoide, asomó un académico que miraba con desconfianza aquel chaparrón. Esa idea de querer convertir a las personas en seres productivos todo el día y siempre respondiendo, ¿no?, a unos criterios o a unos cánones sociales determinados,
no tenemos por qué aceptarlo. Y si estos jóvenes se han dado cuenta de ello y no lo han aceptado y están de avanzadilla, como una especie de reacción ante esa hiperproducción o esa necesidad de seriedad todo el tiempo para poder contribuir a la producción o al progreso o a lo que sea, pues bienvenido sea. Es un toque de atención, nos está diciendo muchas cosas. Era el doctor en filosofía Enrique Ferrari y él no parecía tan alarmado porque unas niñas sean un poco de Lulu. No creo que nuestra respuesta deba ser analizar, además cicateramente, la propuesta en cuanto a teoría o en cuanto a moral o en cuanto a ética, sino el quererlos entender. En mi estado de flipada, aquello me sonó a gloria, porque yo solo quería entender, conocer, aprender. Me superaba eso tan habitual de despreciar a los que ven el mundo distinto a nosotros. No podía con esa idea de los hiperracionalistas de que los fantasiosos son imbéciles y esa idea de los fantasiosos de que los hiperracionalistas son unos pobres ceporros. Y otra vez vi aparecer al doctor en filosofía Enrique Ferrari, pero esta vez venía en carruaje. Yo estudié mucho la metáfora del teatro para la vida, ¿no? En el siglo XVI y XVII, esos autores que imaginaban la realidad como una obra de teatro en el que tú simplemente tenías que desempeñar el papel que te hubiera tocado, ¿no? En el siglo XVII, evidentemente, era Dios el autor que designaba qué papel te tocaba. Y si te tocaba el de campesino pobre, pues tenías que intentar vivir con toda la dignidad posible como campesino pobre. Esa metáfora, de alguna manera, pervive interiorizada en muchos. Esa idea de la vida como una obra de teatro donde tú ya tienes tu papel asignado y ya está escrita esa obra y tú simplemente lees el texto, ¿no? Desarrollas el texto. Entonces supongo que algunos de estos seguidores del fenómeno de Lulu quieren pensar que pueden influir en el autor que haya escrito su papel y que conseguir un papel más protagonista o un papel menos doloroso que el de campesino pobre o que el de siervo, ¿no? Pintar la realidad, inventar una narrativa que dé algún sentido a la vida, es algo tan humano. Decía Ortega y Gasset que el hombre es el único animal capaz de ensimismarse. Y la palabra es preciosa, ensimismarse, meterse en sí mismo. No vemos mal que alguien lea una novela para evadirse de su realidad, o que vea una película, o incluso que juegue a un videojuego. Es necesario esos descansos mentales. Hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de esa necesidad de desconectar, de evadirse, de entretenerse. Aquel festival de bailes y memes y discursos acelerados se evaporaron de un plumazo. Ya no estaba dentro de TikTok. Estaba flotando en una sensación de seguridad increíble y entonces escuché una voz. En vez de satanizar un fenómeno natural, como es querer estar fuerte o querer comer bien o tener pensamientos absurdos en ocasiones, lo que teníamos que pensar por qué la gente hace eso. Y ahí ya sí cabría hablar de, bueno, ¿y por qué ahora los adolescentes se están inclinando tanto por este tipo de pensamiento? Pues que también esto es más viejo que cagar en cuclillas. Quiero decir, antes del de Lulu habrá habido 150.000 formas que tengan los adolescentes de diferenciarse y de tener sus jergas y de tener sus creencias, y nos van a parecer mal porque todo lo que hace un adolescente te parece mal por definición. Porque la juventud siempre es peor que cuando tú eras joven. Los jóvenes siempre están en decadencia, la sociedad siempre se va a la mierda y además doble si son chicas, porque si son chicas adolescentes entonces es todo peor todavía. Entonces hay que meterse más con ellas, hay que insultarlas más y hay que atacarlas más. Eran las palabras del psicólogo y divulgador científico Ramón Nogueras, y esta reflexión me desveló la clave del funcionamiento humano. Me conectó con la madre tierra por esa sentencia tan lúcida de esto más viejo que cagar en cuclillas. Y a la vez sentí la paz de superar esta pelea constante entre lo realista y lo magufo. Si hablan de eso y creen esta apoyada de que el destino va a obedecer sus pensamientos mágicos, pues ya tendrán ocasión de darse de hostias con ellos. Yo es que no les discutiría, quiero decir, si alguna vez mi hija, que tiene 11 años, llegue y me habla de estas cosas, le diré, ¿a ti te funciona esto? ¿Seguro? ¿Y ha pasado alguna vez que
hayas pensado muy fuerte en algo y no haya funcionado? ¿Ha pensado que haya funcionado algo sin haberlo pensado? ¿Qué te dice eso? Pero muchas veces no hay que contrarrestar estas creencias absurdas, infundadas. La solución no es atacarlas frontalmente con pruebas, que las pruebas muchas veces no sirven. Es mucho más eficaz ayudar a la persona a encontrar esa grieta, esos fallos de Matrix en su propia creencia y simplemente ayudarla a que lo explore. Porque entonces ya probablemente la persona diga, hostia, pues es verdad. Y las veces que yo he deseado fortísimo algo y no lo he conseguido, o las veces que me han pasado cosas que ni me había imaginado, si en realidad no hay relación alguna entre lo que yo pienso y lo que me pasa, sí la puede haber a lo mejor entre lo que hago y lo que me pasa, pero no entre lo que pienso y lo que me pasa. Pues eso sería un poco la idea. Era tal mi sensación de comprender el mundo que no tuve que preguntarle qué es el pensamiento mágico para oír su explicación. A ver, el pensamiento mágico no tiene una definición científica rigurosa, pero sí es cierto que habitualmente utilizamos este término para referirnos a la creencia de que de alguna forma el pensamiento puede afectar a la realidad. Y esto ya pues tiene muchas manifestaciones, ¿no? La chorrada esta de la ley de la atracción, la creencia de que la confianza en ti mismo lo resuelve todo y que mágicamente el universo se ordena para que te llueva los genitales de tu preferencia, todo el dinero, para que tengas un Lambo. Todas estas formas de pensamiento positivo, que al final también incluiríamos aquí las religiones, ¿no? La creencia de que tú, pues a base de pensar, porque muchas de las oraciones pensar no se manifiesta públicamente, pues Dios te va a hacer caso a ti, entre los 8.000 millones de personas que habrá pidiéndole cosas, pues Dios te va a hacer caso a ti porque tú eres especial. Entonces, si tuviéramos que definir pensamiento mágico, sería un conjunto de creencias acerca de la capacidad de la conducta privada, porque en términos conductistas nosotros al pensamiento lo denominaremos por conducta privada o conducta encubierta, de afectar la realidad externa al organismo sin mediación de otros factores. Si tuviéramos que ponerlo muy técnico, yo quizá tiraría por ahí. Tampoco tuve que preguntarle por qué necesitamos el pensamiento mágico para que me lo explicara con fervor. El pensamiento mágico lo necesitamos por la misma razón que necesitamos la ciencia, que es porque necesitamos explicarnos el mundo, porque eso es esencial para nuestra supervivencia. Y nuestro éxito como especie ha venido precisamente por nuestra capacidad de explicarnos el mundo y por tanto ser capaces de predecir y controlarlo. Claro, cuando hablamos de control, nos referimos más bien a lo que sería como un control experimental, ¿no? En plan de si hago esto, pasa esto. Pero no siempre ese control quiere decir que podamos influir, pero por ejemplo la capacidad de predecir el clima pues también nos da una ventaja a la hora de sobrevivir. La capacidad de predecir dónde van los rebaños de animales nos puede dar una ventaja a la hora de cazarlo. Entonces, claro, dado que esas habilidades son importantísimas para nuestra supervivencia, pues los humanos desde siempre hemos estado muy interesados en cualquier cosa que nos pueda dar control. Y eso puede dar lugar a diferentes formas de saber. En primero de carrera, cuando damos filosofía de la ciencia, pues una de las primeras cosas que hablamos era de los tipos de conocimiento que hay, porque la ciencia no es el único conocimiento que hay. Se tiene un conocimiento científico, pero hay otros conocimientos, ¿no? El conocimiento científico tiene sus ventajas, indudable, pero no es la única manera posible. Hay quien cree que no todos los fenómenos pueden ser estudiados científicamente. Esto habría que discutirlo, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el pensamiento mágico lo necesitamos porque el pensamiento mágico nos ayuda a explicarnos el mundo. Otra cosa es que las explicaciones sean de mierda, pero nos ayuda a explicarlo. Y además el pensamiento mágico, más que el científico, a menudo nos da una sensación de control. Claro, la persona que cree en todas estas chuminadas cree que puede afectar al mundo exterior cuando en realidad muchas veces no pintamos nada. Pero es muy duro aceptar que no pintamos nada. Es muy desagradable suponer que en realidad muchas cosas en nuestra vida están no solo fuera de nuestro control, es que están fuera de nuestra comprensión. ¿Sabes? Como es una sensación de mierda, pues nos aferramos a esas cosas. Sentía una confianza absoluta al escuchar a Nogueras hablar de las explicaciones de mierda y las sensaciones de mierda. Él las conoce muy bien y las explica en un libro que lleva más de 12 ediciones y que se titula ¿Por qué creemos en mierdas? En mi certeza de estar adentrándome en el código de la vida, seguí escuchando a Nogueras y descubriendo por qué a veces nos guiamos por leyes más coloridas que comprobadas. Es lo que llaman correlación ilusoria. Correlación ilusoria se da cuando establecemos una correlación entre dos cosas que en realidad no la tienen. Por ejemplo, yo para hacer los exámenes tengo que llevar este amuleto.
Aquí pasan varias cosas. La primera es que probablemente alguna vez llevaste ese amuleto y aprobaste un examen que no esperaba haber aprobado. Entonces tú estableces una correlación que es falsa. En realidad la explicación sea porque, no sé, tuviste suerte con las respuestas o el profesor te corrigió pasándote la mano o cualquier otra cosa. Lo que no somos, al menos no tendemos a ser de forma instintiva, es científicos que dicen, vale, tengo esta hipótesis, voy ahora a hacer exámenes sin el amuleto, con el amuleto, estudiando sin estudiar. Nunca había visto ese lazo de forma tan nítida. Claro, atamos los cabos como nos da la gana. Y no solo eso, sino que además nuestras creencias son parte de nuestra identidad. Nosotros nos definimos como gente que cree en cosas, en las que sean. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy cristiano, yo soy ateo. Todas estas verbalizaciones acerca de nosotros mismos son parte de nuestra identidad. Cuando una de estas creencias se ve desafiada, es que se nos está desafiando a nosotros mismos. Y eso es muy desagradable. Ese malestar que experimentamos en esas situaciones se llama disonancia cognitiva. Y ese concepto fue un baño de entendimiento. Disonancia cognitiva. Porque es la disonancia entre mi creencia y lo que la realidad me dice. O la disonancia entre mi comportamiento y los valores que yo digo que tengo. Por ejemplo, cuando pillas a alguien haciendo algo malo, lo que sea, siempre hay una justificación. Nadie llega y dice, pues que me paso los semáforos por el culo. No, yo me salté el semáforo porque es que tenía prisa, porque es que no venía nadie, porque es que estaba mal puesto, porque no lo vi. Entonces, claro, cuando la gente adopta una creencia mágica, que además tiene sus reforzadores, las creencias tienen una función, como todas las conductas, y alguien le explica que esa creencia es una gilipollez, esa persona lo que está diciendo es, eres gilipollas. Aunque no sea tu intención, porque en realidad, pues claro, todos somos gilipollas, todos tenemos creencias absurdas o todos creemos cosas erróneas alguna vez en nuestras vidas, pero claro, para nosotros eso es un ataque. Entonces, nosotros nos vemos motivados a reducir esa disonancia. Claro, lo lógico sería decir, bueno, pues si la evidencia dice que esta creencia es errónea, cambio de creencia y se acabó la disonancia. Pero es que no es tan fácil, porque es que estamos hablando de nuestra identidad. Es que entonces tengo que afrontar que yo he estado equivocado todo este tiempo. Y entonces, ¿cuántas cosas más he estado equivocado? Y nosotros tenemos una enorme necesidad de mantener además un sentido de la consistencia. Nuestros actos tienen que parecer consistentes con la narrativa que tenemos sobre nuestras vidas. Y de sentirme en armonía con la vida y la verdad de las cosas, pasé a verme tumbada en un vinilo. Cerré los ojos y todo empezó a girar y a girar y a dar vueltas y vueltas y vueltas. Quizá porque era un tripi de los años 60 y solo había una cosa en la que podía pensar: imaginar. Solo podía pensar en imaginar. Bueno, es que nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad verbal, fundamentalmente, de imaginar situaciones que no han ocurrido, es quizá la característica que más nos diferencia de otros organismos, porque las leyes de la conducta, leyes que gobiernan el comportamiento de todos los organismos, y yo no hablo solo de animales, también en el caso de plantas, incluso organismos unicelulares que no tienen sistema nervioso, han demostrado, por ejemplo, responder a procesos de condicionamiento clásico, habituación o sensibilización. Es esencial, pero es que es para todo. Claro, la ciencia, a fin de cuentas, se basa en hipotetizar escenarios en los que la causa de este efecto es X, o puede ser Y, o puede ser Z. Entonces, el disco seguía girando y en uno de los surcos apareció Luis Buñuel. La realidad sin imaginación es la mitad de la realidad. Un giro más y vi otra vez a Mario Rosso de Luna. Fue a la última persona que oí hablar. Quizá porque mi viaje era circular y para llegar al final tenía que volver al principio. El poeta, cante o no en verso, es la avanzada, el faro de la humanidad. Desgraciado el Sancho Pancesco, hombre, y desgraciado el país que haya perdido la facultad de soñar. Y así culminó mi extraño viaje.
Aloha, chicos, ¿qué tal? Hombre, mira quién anda por aquí. ¿Qué pasa, Marcus? Ostras, Mar, menudo careto me llevas. No me hables. Hostias, la calcomanía. Hostias, la calcomanía. ¿Qué calcomanía, tía? Que se comió un tripi. Que me regaló mi abuelo. ¿Que tu abuelo te regaló un tripi? Sí, en su lecho de muerte. ¿Te regaló un tripi? Un recuerdo de los 60. Pero crack tu abuelo. Por cierto, no te quedará alguno por ahí, ¿no? Esto ha sido el fucking cebollón humano. Historias asombrosas para gente triposa. Hostia, qué resaca. Me duele todo. Joder, qué resaca el tripi este. Me cago en